Hola, quiero compartirles este diálogo que tengo con la inteligencia artificial ChatGPT, de tal forma que pueda servir como ayuda para realizar esta actividad. Inicia así, miren, eres experto en historia, este es el prompt que le escribo, ¿no? Eres experto en historia, escribe una introducción histórica de objetivo, metas y propósito. Incluye la etimología y dónde aparecieron por primera vez estos términos y su contexto. Y me responde, la noción de objetivo, al igual que las palabras relacionadas como metas y propósito, ha sido fundamental en la historia de la organización humana, tanto en contextos personales como colectivos. Estas ideas han permitido a los individuos y a las sociedades dar sentido a sus acciones, establecer rutas claras hacia logros específicos y estructurar esfuerzos de manera coordinada. Etimología y origen de los términos. 1. Objetivo. El término objetivo proviene del latín objectivus, que significa relativo a un objeto, de objectum, participio pasado de obicere, que literalmente significa lo que se interpone o lo que se lanza adelante. El uso moderno de la palabra comenzó a consolidarse en el ámbito militar, donde un objetivo se refería al punto hacia el cual se dirigía una operación o un ataque. Más adelante esta idea se trasladó a otros campos como la planificación y la educación, donde un objetivo representa aquello que se desea alcanzar a través de acciones específicas. Y 2. Meta, deriva del latín meta, que se refería originalmente a los postes o columnas que marcaban el final de una pista en las carreras de carros en la antigua Roma. Con el tiempo, la palabra adquirió un significado más abstracto, refiriéndose al fin o término de una acción o esfuerzo. 3. Propósito. Este término proviene del latín propositus, participio del verbo proponere, que significa colocar delante o poner a la vista. El propósito hace referencia a la intención o determinación firme de lograr un resultado específico. Y aquí nos da aparición y contexto, ¿no? Dice que, por ejemplo, en la Edad Media, con el auge de la escolástica, los términos comenzaron a ser usados en un contexto más filosófico. El filósofo Tomás de Aquino, por ejemplo, reflexionó sobre el propósito último de la existencia humana desde una perspectiva teológica. Y aquí le puse, realiza una tabla con las principales publicaciones donde el tema sea objetivo o metas o propósito, con las fechas de autores, revisando la historia toda, ¿no? Y aquí nos da la tabla, dice que en el 350 a.C. Aristóteles publica Ética a Nicómaco y su tema principal es propósito y telos, fin último en la vida humana y la felicidad como objeto o como objetivo final. Luego en 1274 Tomás de Aquino, Suma Teológica, propósito divino del hombre y el objetivo de la vida desde una perspectiva teológica. Luego en 1689 John Locke, ensayo sobre el entendimiento humano, definición de metas y objetivos en la estructura del conocimiento y la educación. Luego en 1781 Immanuel Kant, crítica de la razón pura, propósito racional y moral, la idea de objetivo desde la razón práctica. Luego en 1895 Frederick Winslow Taylor, principios de la administración científica, objetivos claros y específicos en la administración industrial para maximizar la eficiencia y productividad. Luego así hasta acá en 1954 Peter Drucker, The Practice of Management, introducción del concepto de Management by Objectives, administración por objetivos, clave en la gestión empresarial. Y así, por ejemplo, en 1984 Benjamin Bloom et al.
taxonomía de los objetivos educativos, definición de objetivos de aprendizaje en términos de habilidades cognitivas y su aplicación en el aula. Y así va haciendo su tabla. Luego le digo, realiza una tabla o mapa mental con las principales características de un objetivo, sus elementos fundamentales en la redacción de un objetivo. Y aquí nos pone esto de que un objetivo responde a la pregunta ¿qué quiero lograr exactamente? Debe ser medible. ¿Cómo sabré que he alcanzado el objetivo? Alcanzable. ¿Es posible lograr este objetivo con los recursos y condiciones actuales? Relevante, ¿no? ¿Es este objetivo importante para el éxito general? Temporal. ¿Cuándo quiero lograrlo? Y los elementos fundamentales de la redacción de un objetivo: 1, el sujeto o actor; 2, acción o verbo; 3, resultado esperado; 4, contexto o condiciones; 5, plazo o término. Y ya luego le digo más específicamente cuál es el origen del enfoque SMART, que es a lo que se refiere. Y aquí me pone, por ejemplo, el principal autor es George Durán, etcétera, ¿no? Y pero ya luego le digo, describe cómo redactar un objetivo de acuerdo con la taxonomía de Bloom, que es una de las teorías o uno de los temas que estuvimos tratando en las primeras sesiones, ¿no? Dice, redactar un objetivo utilizando la taxonomía de Bloom implica definir lo que los estudiantes deben aprender o lograr en términos de habilidades cognitivas, afectivas o psicomotoras. La taxonomía se organiza en niveles jerárquicos que representan el desarrollo cognitivo, desde habilidades básicas hasta las más complejas. Al redactar un objetivo es importante seguir una estructura clara que incluya un verbo de acción basado en el nivel cognitivo deseado, seguido de un contenido o concepto específico y en algunos casos un criterio que indique cómo se evaluará el logro del objetivo. Y aquí nos da unos conceptos de Bloom y un ejemplo. Por ejemplo, conocimiento o recordar. El estudiante será capaz de identificar los diferentes tipos de ángulos en geometría plana. 2. Comprensión. El estudiante será capaz de explicar los principios fundamentales de la ley de gravitación universal en sus propias palabras. Aplicación. El estudiante será capaz de aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras para resolver problemas en triángulos rectángulos. 4. Análisis. El estudiante será capaz de analizar un poema para identificar los recursos literarios utilizados por el autor y explicar su función dentro del texto. 5. Síntesis o evaluación. El estudiante será capaz de evaluar diferentes teorías económicas y defender una posición basada en datos empíricos y análisis crítico. Para un ejemplo más complejo, dice, para un curso de matemáticas en nivel universitario, un objetivo utilizando un nivel superior de la taxonomía podría ser: el estudiante será capaz de diseñar un modelo matemático que prediga el comportamiento de un sistema dinámico no lineal en condiciones específicas, utilizando técnicas avanzadas de cálculo diferencial. Y la conclusión: la redacción de objetivos basados en la taxonomía de Bloom asegura que el objetivo esté alineado con el nivel cognitivo que se desea desarrollar en los estudiantes. Elegir verbos de acción claros y correspondientes a ese nivel, junto con un contenido específico, permite que los objetivos de aprendizaje sean claros, medibles y enfocados en habilidades cognitivas concretas. Bueno, este sería un ejemplo que puede continuar, ¿verdad? Pero esta sería la idea general. Gracias por su atención.